Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya está aquí en el estudio con nosotros, tal cual como lo anunciamos, Tomás Guanipa, diputado ante la Asamblea Nacional en representación de la Unidad, secretario general de Primero Justicia. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Andrina. Un placer y saludos a toda la gente que nos ve hasta ahora. Interesante comenzar la semana con esta conversación debido a que ha habido muchísimos análisis acerca del futuro de la Mesa de la Unidad Democrática y hemos visto declaraciones no solamente de voceros del oficialismo, sino también de Torrealba, quien ha dicho cosas como este: problemas de la unidad se resuelven con más y mejor unidad. Y también hay un planteamiento que hace Torrealba en virtud del escenario electoral, que dice que el gobierno busca elecciones sin la oposición. Quisiera conocer su visión acerca de estos dos temas. Sí, Andrina, efectivamente, hace pocos minutos nosotros dábamos una rueda de prensa desde Primero Justicia, donde alertamos al mundo sobre la intención del gobierno de concurrir a un proceso electoral en el que la oposición no pueda participar, tal cual como ocurrió en Nicaragua. Nosotros tenemos claridad de que este gobierno, después de violar la Constitución, no quiere que en Venezuela haya elecciones libres y le ha dado un duro golpe al derecho a los venezolanos de poder votar. Y nuestra lucha debe ser por restituir la validez de la Constitución y restituir el derecho al voto de los venezolanos para elegir gobernadores, alcaldes y un nuevo presidente. Ellos montan entonces un parapeto de un carnet de la patria que dicen que puede ser además terminar siendo como un censo del Partido Socialista Unido de Venezuela. Ayer en los recorridos que hacíamos por el municipio Libertador y anteayer también la gente nos decía: nosotros no queremos censarnos en eso porque no queremos estar dependiendo de dádivas del gobierno ni queremos ser humillados. Y al final te das cuenta que hay una intención clarísima del gobierno, lo vienen hablando en las altas instancias del poder, de ilegalizar a la Unidad Democrática para poder participar en un proceso electoral, de forma tal que si hay convocatoria a elecciones, sea una convocatoria donde solamente participen ellos. Eso sería un golpe ya definitivo a la posibilidad de que en Venezuela la democracia pueda tener un oxígeno y estaríamos ya en una dictadura mucho más grave de la que estamos viviendo desde que se quitó el referéndum revocatorio. Por tanto, para nosotros este es un tema relevante, porque quieren ilegalizar a los partidos que como Primero Justicia están totalmente legales, bajo los mecanismos que se utilizan en la Sala Constitucional, que se ha convertido como en la especie de bufete del gobierno y del Partido Socialista Unido de Venezuela. Quieren ilegalizar a la Unidad Democrática y en el fondo lo que quieren es ilegalizar a más del 80% de los venezolanos que quieren con su voto cambiar la realidad del país. Por eso hemos alertado a la comunidad internacional y alertamos también a los venezolanos, porque creo que nos toca hacer un ejercicio de mucha fuerza popular para lograr que en Venezuela haya elecciones, pero haya elecciones además donde la gente pueda escoger entre la oposición, que fue la mayoría y que haya sido además la Unidad Democrática la tarjeta más votada en la historia del país, y un gobierno que hoy la gente no quiere. Lo que sí está claro es que el gobierno no puede pensar que Venezuela es Nicaragua y que nosotros vamos a aceptar un proceso en el cual no participe quienes representamos la gran mayoría del país. Usted está hablando de un tema bien interesante, sobre todo cuando hay expectativa acerca del cronograma electoral y se está en la fase de legalización de los partidos políticos. Quisiera conocer de qué manera se está haciendo esta parte formal ante el Consejo Nacional Electoral, si ya se legalizaron las organizaciones políticas, cuál es el estatus de la MUT y de qué manera se pudiera dar esa estrategia o esa jugada política, según usted, en la cual se pretende ilegalizar a la MUT. Mira, en primer lugar, nosotros debemos recordar que el 18 de octubre, Tibisay Lucena le anunció al país que para el primer semestre de este año habría elecciones a gobernador que debieron haber sido en diciembre pasado. Anunció además que en el mes de febrero se convocarían las elecciones primarias de los dos grandes bloques, el bloque oficialista y el bloque de la Unidad. Nada de eso ha ocurrido. No se ha hecho ningún avance en el cronograma electoral y aquí queremos llamar a la responsabilidad y a la seriedad. Al país no se le puede estar mintiendo constantemente. Hubo una fecha que se puso y una fecha que debe cumplirse, pero nos hemos enterado además que existe en este proceso, que no es otra cosa que es un proceso de reafirmación de la nómina de los partidos, no de legalización, porque nosotros estamos legales y no es, esta cosa no, es como un obstáculo más que le ponen a la democracia desde la Sala Constitucional. Nosotros estamos esperando que terminen de definir las fechas y los momentos. No entendemos por qué se ha retrasado tanto y estamos dispuestos a ir a los procesos que sean necesarios para
relegitimar la validez de partidos políticos que han sido legitimados por el voto popular y por el apoyo que hoy tenemos quienes estamos en la unidad de forma además abrumadora y claramente abrumadora por un pueblo que no quiere un gobierno que le ha hecho muchísimo daño al pueblo venezolano. Diputado, hay un tema bien interesante y es que la MUD, aparte de ser una coalición política, está inscrita ante el Consejo Nacional Electoral como una organización política. Y recientemente se difundió a través del Twitter, la rectora Tania D'Amelio, una información relativa a la doble militancia partidista que está prohibida según la Ley Orgánica de Procesos Electorales. ¿Cómo salvar esta situación y de qué manera los partidos políticos que de alguna forma renunciaron en procesos electorales a sus tarjetas para unificarse en esta plataforma de la MUD, de qué manera se piensa salvar esta distancia? Mira, simplemente cada partido tiene su militancia y hay muchísima gente independiente que se ve representada en la MUD, pero no hay ninguna de las organizaciones que hacemos vida allí y que pueden ser los validantes. La MUD, te recuerdo, no tiene por qué pasar por el proceso de relegitimación de firmas porque participó en el último proceso, está totalmente legitimada. Nosotros tenemos que renovar nuestra nómina y en ese sentido todos los partidos que formamos parte de la MUD tenemos nuestra propia militancia. Ahí no habría ningún problema, pero en el fondo de lo que se trata, Endrina, es de ponerle obstáculos a la democracia. De lo que se trata es de quitarle oportunidades a los venezolanos de expresarse, porque cuando tú quitas o tratas de eliminar un partido político le estás quitando al venezolano poder optar por opciones distintas al gobierno y también es como una especie de juego en el cual el gobierno quiere que nosotros hablemos solo de la mecánica política y no hablemos del hambre que están pasando los venezolanos, de cómo hoy se hurga en la basura para poder comer por parte de millones de venezolanos, cómo hoy gente se termina yendo del país porque aquí no tiene oportunidades, cómo se sufre el drama de ver cómo la inseguridad cobra vidas humanas todos los días mientras los cuerpos de seguridad están preocupados por perseguirnos a quienes pensamos distinto, y cómo en el fondo el gobierno trata de decirle a los venezolanos, vas a seguir viviendo mal, cada vez vas a vivir peor, pero te la tienes que calar porque nosotros vamos a seguir gobernando porque nos da la gana. Y eso no puede aceptarse en pleno siglo XXI y mucho menos en un país como Venezuela, donde tenemos una cultura del voto que tenemos que rescatar. Y por eso aquí siempre yo mando un mensaje de esperanza a la gente, pero también de lucha. No es cuestión de tener paciencia. Yo creo que no debemos tener paciencia, pero no podemos resignarnos. Tenemos que tener resistencia frente a lo que estamos viviendo y entender que esta es la parte final de un gobierno que quiere meternos en la cabeza que el cambio no es posible. Y nosotros en la calle tenemos que luchar para que ese cambio sea posible, porque eso depende que tus hijos, que mis hijos, que los hijos de todos los que nos están viendo puedan vivir en un país donde haya oportunidades y donde la gente pueda progresar. ¿Cómo se prepara la MUD para las elecciones regionales? Ya se hizo la definición de elecciones primarias. ¿Cómo se va a hacer esa escogencia de candidatos de la mano de la espera del cronograma electoral? Bueno, lo primero es exigir al Consejo Nacional Electoral que haya un cronograma para las elecciones a gobernador y además lo que hemos venido hablando, un cronograma integral. ¿Cuándo vamos a elegir alcaldes? ¿Cuándo vamos a elegir concejales? ¿Cuándo vamos a elegir presidente? Que tengamos un cronograma electoral urgente para el país de forma tal que todos los procesos pendientes y por hacer tengan la certeza que se van a dar en el tiempo adecuado y no con los retrasos que ha venido ocurriendo simplemente por decisiones políticas y por el miedo que tiene el gobierno al voto popular. En el caso de la unidad, nosotros vamos a elecciones primarias, es una decisión unánime que se tomó en el momento en el cual escogimos nuestras candidaturas para la Asamblea Nacional en el año 2015 y ahí quedó claramente establecido que todos los cargos de elección van a un proceso de elección primaria y nosotros estamos listos para escoger nuestros nombres en cada una de las posiciones que se vayan a elegir, pero para los que estamos más listos y en los que estamos más abocados es en acompañar a la gente en el sufrimiento que hoy tienen. Ayer recorríamos con el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, el mercado de San Martín. Anteayer estuve caminando en Antímano, estuve caminando en distintas zonas de la ciudad capital y a uno le asombra, Endrina, cómo la gente está desesperada por poder vivir mejor. La gente está angustiada de ver cómo todos los días el gobierno habla de medidas políticas, pero no habla de medidas sociales para reivindicar al más pobre y al que más necesita. Y esa angustia que tienen los venezolanos tiene que tener de parte nuestra, de quienes queramos acompañarlos, la obligación de orientarlos también para que la lucha popular pueda tener una consecuencia electoral y pueda tener además un proceso en el cual podamos los venezolanos convertirnos en dueños de nuestro propio futuro, porque al final
este gobierno le está quitando el futuro a los venezolanos y ese futuro nos pertenece a nosotros y nadie por estar 18 años en el poder tiene derecho a quitarnos ese futuro hermoso de una patria como esta que tenemos que restituir entre todos. Diputado, la decisión de la oposición de levantarse de la mesa de diálogo ha generado muchísima controversia, así como la expectativa del documento alternativo que han presentado y usted ha encabezado como vocero esa petición de un documento alternativo. Quisiera conocer acerca de esos 21 puntos que ustedes exponen, ¿cuál ha sido la receptividad en lo interno de ese documento alternativo por parte del sector de la oposición venezolana? Yo aquí quiero ser muy responsable en lo que vamos a decir. Nosotros creemos que en Venezuela tiene que haber un gran acuerdo nacional para restituir la Constitución y restituir el derecho al voto, para devolverle a los venezolanos la decisión de darse su propio gobierno y no de tener un gobierno impuesto que le hace daño a los venezolanos todos los días. Y en ese sentido, cuando la delegación del Vaticano y de UNASUR fueron a la Asamblea Nacional para reconocer la legitimidad de Julio Borges y de la directiva actual como las autoridades legítimas de la Asamblea Nacional, que es muy importante porque es el reconocimiento internacional a lo que este gobierno quiere desconocer, que es la voluntad expresada en las urnas en diciembre del 2015. Se nos entregó un documento con distintos puntos para ser revisado. Y lo que hemos dicho es que vamos a presentar un documento alternativo de lo que pueda ser un gran acuerdo nacional para simplemente, Endrina, garantizar que vamos a respetar la Constitución, que vamos a respetar el derecho al voto, que vamos a tener un cronograma electoral, que vamos a lograr por fin que se cumplan los compromisos que no cumplió el gobierno en el ejercicio del diálogo, que no se va a reeditar, que es la ayuda humanitaria y social para la gente. Mira, desde que ellos se comprometieron con la ayuda humanitaria y con las medicinas para el país, mucha gente ha muerto por no tener las medicinas a tiempo y mucha gente está comiendo de la basura. El drama se ha profundizado, pero además se ha profundizado también el encarcelamiento de quienes piensan distinto y la represión política, y se ha profundizado el desconocimiento de la Asamblea Nacional. Entonces, para nosotros, restituir la democracia es muy importante y vamos a presentar un documento en las próximas horas que la estamos además discutiendo con diversos sectores de la sociedad venezolana con el fin de que sea el documento del pueblo para restituir la democracia y la libertad en Venezuela, y ese documento estamos dispuestos a discutirlo con mediadores, con facilitadores, con organismos internacionales, pero en definitiva que sea una hoja de ruta para que el venezolano sepa que podemos rescatar nuestra patria y podemos vivir en un país distinto al que este gobierno nos está obligando a vivir. ¿Cuándo lo presentan, En las diputado? próximas horas, está prácticamente ya finalizando. ¿Cuáles serían los puntos más determinantes de ese documento? Mira, lo que acabo de decir, ayuda humanitaria para que la gente que hoy está muriendo de hambre y no tiene medicinas pueda tener alimentación y medicinas a tiempo mientras esta crisis económica se resuelve. Liberación de presos políticos, por supuesto. Cronograma electoral integral para saber cuándo elegimos gobernadores, alcaldes sin dilación y nuevo presidente de la República. Y por supuesto el respeto institucional a la Asamblea Nacional, no porque nos dé la gana, sino porque fue electa por 14 millones de venezolanos. Diputado, vamos a revisar las preguntas de la audiencia. Alfonso Zulbarán plantea, de no haber elecciones, ¿qué hará la oposición? Tiene que haber elecciones porque tocan, porque es lo constitucional, porque es lo legal y porque nosotros tenemos que luchar para que en Venezuela la salida sea electoral. Yo a veces siento que el gobierno quiere que la salida sea o que la confrontación sea violenta y nosotros tenemos que romper ese ciclo de violencia que el gobierno quiere imponernos para abrir un ciclo donde sea el venezolano el que vote y logremos que sea a través de un proceso electoral, como logremos un cambio que sea estable y permanente para los venezolanos. Diego A. Pérez, ¿cómo piensan recobrar el ánimo de los venezolanos que adversan al gobierno después de un 2016 donde la MUD no logró nada? Mira, yo creo que logramos tener una Asamblea Nacional que no habíamos podido tener antes, logramos dar una lucha para defender un referéndum revocatorio que es constitucional y que el gobierno se vio obligado además a darle un golpe a la Constitución y hemos logrado además consolidar una gran mayoría que ya no es el 45 ni el 50 sino el 80% y por supuesto que estamos en un proceso en el cual una gran expectativa que era para el país el revocatorio no se ha dado, pero tenemos la obligación de decirle a los venezolanos que el cambio, que yo siento que está mucho más cerca de lo que lo podemos ver, depende también de la participación de cada uno de nosotros y que el gobierno quiere meternos en la mente que ese cambio es imposible. Ese cambio se va a dar, pero todos tenemos que participar y cada uno tiene que entender que es solo la unión de todas las fuerzas populares, de todo ese pueblo descontento, el que va a lograr que ese cambio se pueda dar y nosotros tendremos una agenda de calle y una ruta electoral que vamos a defender con la gente protestando como tenemos derecho a hacerlo,
y luchando por la reivindicación del pueblo venezolano a través del voto. Diputado, su impresión acerca de los anuncios que hiciera ayer el presidente de la República en torno a PDVSA y la lucha contra la corrupción y el decreto de día de feriado el día primero. Mira, la verdad es que yo no puedo entender que en un país donde no se está produciendo absolutamente nada, el gobierno esté decretando días laborales. En todos los recorridos que hacemos en Caracas todos los fines de semana y durante la semana, las asambleas que hacemos, la gente nos dice lo que queremos es trabajar, lo que queremos es oportunidad para echar para adelante, lo que queremos es que el sueldo nos alcance. Nosotros no queremos un carnet de la patria, nosotros no queremos una bolsa CLAP, nosotros no queremos que nos estén dando gavias, nosotros lo que queremos es trabajar. Y en el tema de PDVSA resulta insólito, de un caradurismo total, que después de 18 años manejando eso como caja chica del Partido Socialista Unido de Venezuela, hoy el presidente diga que hay corrupción en PDVSA. Todo para ponerle la mano y tener más control sobre una empresa que es de todos los venezolanos. Y además hace anuncios sobre la ciudad capital, cuando ya han pasado 5 jefes del distrito capital, todos han sido un fracaso, todo por quitarle las atribuciones al que fue electo por el pueblo, que fue Antonio Ledesma, y todo demuestra el gran fracaso, la ineficiencia, la ineptitud de un gobierno que nos está haciendo tanto daño, que por eso tenemos que tener un mensaje muy claro, Indrina, de esperanza frente a lo que nos está pasando y de lucha. Nosotros tenemos que luchar por este país porque los países no se acaban y porque nuestros hijos van a seguir viviendo aquí y porque ellos tienen derecho a vivir en un país mejor. Y ese país se lo tenemos que dejar entre todos. Así que sigamos luchando, que yo estoy seguro que ese cambio lo vamos a lograr, quiera o no quiera el gobierno nacional. Muchísimas gracias por acompañarnos. Tomás Guanipa, diputado ante la Asamblea Nacional en representación de la Unidad, además secretario general de Primero Justicia. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros y gracias a ustedes también por habernos acompañado.